Me alegra saludarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, bienvenida a otro programa especial de preguntas bíblicas. Hoy disfrutando de este lugar hermoso, creación de la mano de nuestro Dios, y esperando ser de bendición para tu vida, en especial en este programa que Dios quiere llevar a tu corazón. Esta otra respuesta a otra de las muchas preguntas que han venido llegando y que coloco aquí el correo y el WhatsApp si deseas enviar la pregunta que tengas en tu corazón para que sea nuestro Dios a través de su palabra quien la responda y pueda ser de bendición para tu vida. No lo olvides, un servidor Ismael Carvajal quien conduce este programa especial, esperando ser utilizado por el Espíritu Santo para responder a esta pregunta tan importante. ¿Qué es el árbol de la vida? ¿Qué es el árbol de la vida y por qué es tan importante el fruto de ese árbol? Así que aquí estoy divisando, mis amados, árboles hermosos en esta creación tan bella que el Señor ha hecho. Allí atrás vemos cómo los cielos cuentan la gloria y el poder de nuestro Dios. Pero ¿por qué es tan importante este árbol llamado en la Biblia el árbol de la vida? Pues una de las primeras referencias que cita la Biblia acerca del árbol de la vida la encontramos en el libro de Génesis. Pero antes vamos a pedir la bendición de Dios para que el Espíritu Santo sea quien nos ayude a responder con esta pregunta. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de abrir este libro sagrado en el cual podemos encontrar respuestas a todas las preguntas que tenemos en esta vida y que muchas veces no comprendemos, pero que guiados por tu Espíritu lo podremos hacer, en especial en esta pregunta, que tú puedas dirigirnos y podamos comprender la importancia de algún día volver a comer del árbol de la vida. Háblanos, queremos escucharte. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor, lo suplicamos y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos entonces, sin más preámbulos, al libro de Génesis. Allí hace referencia al árbol de la vida. El Señor lo plantó en ese huerto hermoso que Dios había creado en el principio para el ser humano. Y ese árbol tenía un propósito muy poderoso en la vida de esta santa pareja, y era preservar la vida de ellos. Ese fruto tenía algo especial, algo de bendición de parte de Dios, que podría preservar la vida eterna de ellos. Así que el poder de la vida venía de Dios, y Dios había establecido ese árbol para preservar la vida de ellos. Pero mientras que ellos se mantuvieran en estricta obediencia por amor a ese mandamiento que Dios había establecido, en el cual ellos demostrarían una verdadera fidelidad y amor hacia el Creador. Y por eso dice en Génesis capítulo 2, y Jehová, versículo 8, Jehová plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida. ¿En dónde estaba el árbol de la vida? Dice, en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que allí en medio del huerto, para que ellos no perdieran el horizonte, estaba el árbol de la vida. Y al lado estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que ellos tenían a un lado o escoger la maldición, o al otro lado seguir preservando la bendición. Y saben, mis amados, eso es lo que siempre Dios ha puesto en su libre albedrío. Él da al ser humano la oportunidad de escoger qué quiere, o la desobediencia o la obediencia, o la bendición o la maldición.
Desde el principio ha sido así, porque Dios no nos creó como robots para que automáticamente o por obligación le obedezcamos. Esa señal de esos árboles que habían allí, del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal, era la señal o de la bendición o de la maldición. ¿Qué queremos escoger como seres libres que somos? ¿Amar a Dios y obedecerle y preservar nuestra vida por la eternidad? ¿O desobedecer a Dios y finalmente acarrear maldición y muerte? ¿Saben? Qué triste que el ser humano escogió la desobediencia al comer del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Y todo empezó por eso. Dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Tenía en medio del huerto, al lado de ese árbol prohibido, el árbol de la vida. ¿Qué más podía pedir? Saben, hermanos y amigos, nosotros estamos en la misma condición espiritual. Ya no tenemos un árbol. Ahora tenemos al mismo Señor Jesucristo, que es ese, podríamos decir, ese árbol de vida. Ahora Él es la vida de nosotros. Ahora solo depende de que nos entreguemos a Él, que es la vida. Y Él nos ofrece los frutos de vida. A través del Espíritu Santo quiere decir que nosotros seamos también árboles de vida, que demos frutos para vida eterna. Pero qué triste, mis amados, que preferimos la desobediencia, preferimos ser árboles sin fruto, árboles que finalmente estén muriendo porque no toman de la fuente de agua de vida que es Cristo Jesús. Y saben, mis amados, ahí terminó el acceso al árbol de la vida, porque cuando escogimos la desobediencia, la bendición no puede estar con nosotros. A menos que nos arrepintamos, a menos que escojamos el camino del bien, podremos gozar de la bendición de la vida y de la vida eterna. Eso es lo que el Señor desea para ti y para mí hoy, que tenemos la oportunidad de escoger. Él nos coloca igual a hoy. Delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Y el Señor nos dice y nos aconseja, escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Extraordinario, mis amados. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? Pero el ser humano desde el principio ha tomado la misma actitud, ya que todos somos libres y escogemos o el pecado o la desobediencia. Eres tú quien ha acarreado el pecado, nadie te ha obligado a hacerlo. Eres tú que has escogido la vida que llevas. Pero podría ser diferente si escoges el manantial de vida. Si escoges hoy el árbol de la vida que representa de una manera especial la vida eterna que Cristo nos ofrece. San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a restaurar lo que el hombre perdió en el Edén. ¿Saben qué sucedió luego de que Adán y Eva desobedecieron a Dios? Se escondieron de la presencia del Señor. El Señor vino a buscarlos para darles la triste noticia de que ellos no podían permanecer más en el huerto y comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque habían pecado y era necesario que ellos murieran. Pero no morir eternamente, porque el Señor abrió la puerta de la gracia para que pudiésemos recuperar el acceso a ese árbol y preservar nuestra vida por la eternidad. Pero sí debían morir temporalmente.
es una consecuencia temporal del pecado. Pero gloria al Señor porque Cristo les prometió y dice que Él vendría. En esa profecía de Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, hablándole a Satanás, a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. La muerte de Jesús daría muerte al imperio de la muerte de Satanás y le daría en la cabeza, para cambiar y revertir la muerte por la vida y darnos la oportunidad a nosotros de volver a tener acceso al árbol de la vida. Sí, mis amados, dice en el versículo 23 del capítulo 3 de Génesis que Jehová tuvo que sacar del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Y lo sacó del huerto y lo echó fuera al hombre. Y puso querubines al oriente del huerto y una espada encendida se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tremendo, mis amados. La importancia del árbol de la vida en el huerto del Edén. Y ese huerto fue retirado de la tierra también. Está en el cielo. Y allí está el árbol, preservado para cuando todos los que sean salvos, por la promesa que el Señor le hizo a Adán y a Eva de que Jesús vendría a morir por nosotros para recuperar el derecho a comer nuevamente del árbol de la vida, a la vida eterna. Por eso solamente en Cristo tenemos acceso a ese árbol. Él es el canal, Él es el camino de regreso a casa para volver a comer del árbol de la vida. Por eso la palabra del Señor dice en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. ¿Al que venza qué? Pues al que venza lo que hizo que finalmente no pudiésemos volver a comer de ese árbol, el pecado. El que venza esa vida de desobediencia, el que venza esos deseos de la carne, el que venza finalmente aquello que nos separa de Dios, el que esté dispuesto a abandonar lo que tenga que abandonar por obtener la vida eterna en Cristo Jesús y esa garantía de poder volver a estar con Él por los siglos de los siglos y volver a estar en el paraíso y volver a comer del árbol de la vida. ¿Saben? Cuando todo esto termine, la palabra del Señor nos muestra que el Señor nos dará la oportunidad de entrar a ese paraíso nuevamente. Y allí estará el árbol de la vida para preservar este cuerpo eternamente, para que no nos envejezcamos, para que no se deteriore, porque ya no habrá pecado por la eternidad. Viviremos con el Señor por los siglos de los siglos, comiendo del árbol de la vida que traerá ese fruto, que traerá sanidad eterna, para que nunca nos enfermemos y podamos gozar de buena salud. Dice en Apocalipsis 22, dice en el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, a un lado y al otro del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Extraordinario, mis amados. Cada mes dará un fruto y iremos a comer de ese fruto. Por eso el Señor dice a través del profeta Isaías en el capítulo 66, que de mes en mes y de sábado en sábado iremos delante de la presencia de Dios. Porque iremos cada mes a tomar del fruto para volver a recobrar más vida. Y así lo haremos por la eternidad. Nunca nos envejeceremos, ni nuestro cuerpo se deteriorará. Alabado sea el Señor. Pero saben, queridos, la única manera para tener acceso al árbol de la vida es entregarle nuestra vida al Señor.
El que tiene al Hijo finalmente tiene la vida. Y solo los que vivan de acuerdo a su voluntad, así como Dios se lo había pedido a Adán y Eva desde el principio, son los que podrán entrar algún día al reino de los cielos y volver a comer del árbol de la vida para la gloria del Señor. Yo deseo algún día entrar. Y Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurado los que guardan los mandamientos para tener acceso de entrar por la ciudad y de comer del árbol de la vida. ¿Es importante el árbol de la vida? Claro que sí. Es la evidencia de que tendremos vida eterna por los siglos de los siglos en la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios desea para ti. Por eso, queridos, la única manera es reconocer mi condición de pecador. Reconocer que necesito pasar de muerte a vida y entregarle mi vida a Jesucristo, haciendo un pacto con Él. Un pacto, y Él se compromete a bendecirnos, a fortalecernos, a transformarnos, hasta que finalmente podamos ser llevados para gozar de ese fruto cada mes que dará vitalidad a este cuerpo transformado para servirle y reinar con Cristo por toda la eternidad. ¿Te gustaría llegar a ese lugar? ¿Te gustaría estar en ese día maravilloso? Pues, ¿qué esperas para entregarle tu vida al Señor y prepararte? Porque el Señor vendrá pronto por ti y por mí para que volvamos a comer de ese fruto que el Señor tiene preparado para nosotros allí en el paraíso. Oremos para que Dios nos bendiga y nos ayude en medio de esta lluvia que empezó a caer. Podamos recibir la lluvia del Espíritu de Dios que nos prepare para estar allí en el hogar celestial. Gracias, Padre misericordioso, por la vida. Gracias por la bendición de haber estudiado acerca de este tema tan maravilloso. Gracias por la llovizna que está cayendo, que pueda así el Espíritu Santo descender sobre cada vida, para que puedan aceptar la vida eterna que Cristo les ofrece y al final poder comer del árbol de la vida. En tus manos colocamos nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos y lo suplicamos. Amén y amén. Mis amados, me alegró estar con ustedes. Que Dios les bendiga y que la lluvia del Espíritu de Dios esté con ustedes, derramándose sobre sus corazones para que Cristo pueda reinar en ti y tú puedas tener al final acceso al fruto del árbol de la vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo programa en otra pregunta más de preguntas bíblicas. Que Dios te acompañe.